Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. La epifisiolisis femoral proximal, conocida frecuentemente como deslizamiento epifisario femoral superior y en inglés Slip Capital Femoral Epiphysis, es una patología ortopédica muy preguntada en el STED-1. Su reconocimiento depende de integrar edad, factores de riesgo, dolor referido y una limitación muy específica del movimiento de la cadera. Hoy analizamos este cuadro desde un enfoque clínico y fisiopatológico para que no vuelva a confundirse con otras causas de dolor de cadera en adolescentes. En el desarrollo del caso, un paciente masculino de 15 años que presenta dolor progresivo en la región inguinal y muslo izquierdo desde hace varias semanas, exacerbado con la actividad física. No hay antecedente de trauma ni datos infecciosos. El índice de masa corporal se encuentra en el percentil 95. En el examen físico, la extremidad afectada se observa en rotación externa en reposo. El rango de movimiento pasivo de la cadera está limitado, especialmente la rotación interna, y la marcha es antálgica. Este conjunto de hallazgos clínicos orienta directamente hacia una alteración mecánica de la articulación coxofemoral asociada a la placa de crecimiento. Base anatómica y fisiopatológica. La epífisis femoral proximal corresponde a la cabeza del fémur y se conecta con el cuello femoral a través de la fisis, placa de crecimiento, una estructura cartilaginosa fisiológicamente más débil durante la adolescencia. En la epífisis capital femoral deslizada ocurre un aumento de las fuerzas de cizallamiento sobre esta fisis. Como resultado, la diáfisis proximal, el cuello femoral, se desplaza anterosuperiormente con respecto a la epífisis, que es la cabeza femoral, que permanece dentro del acetábulo. Factores que aumentan estas fuerzas incluyen incremento del peso corporal debido a obesidad, crecimiento rápido durante la pubertad y debilidad relativa del cartílago fisario. Desde el punto de vista mecánico, este desplazamiento provoca que el cuello femoral impacte contra el acetábulo durante la rotación interna, lo que explica la limitación característica de este movimiento. Interpretación clínica y pronóstico. El cuadro clínico se explica directamente por el desplazamiento de la epífisis femoral. El dolor puede localizarse en la cadera, pero frecuentemente se refiere al muslo o incluso a la rodilla, debido a la inervación compartida. La rotación externa en reposo es un hallazgo compensatorio y la limitación de la rotación interna es uno de los signos físicos más importantes. Si no se diagnostica y trata de forma oportuna, la epífisis capital femoral deslizada puede progresar y complicarse con necrosis avascular de la cabeza femoral o artrosis temprana. El tratamiento es quirúrgico, generalmente mediante fijación con tornillos para estabilizar la epífisis. Puntos clave: adolescente con dolor progresivo de cadera, muslo o rodilla debe hacer sospechar en epífisis capital femoral deslizada. La obesidad es el principal factor de riesgo. El hallazgo físico más característico es limitación de la rotación interna de la cadera. El mecanismo central es el desplazamiento de la diáfisis femoral respecto a la epífisis. Es una urgencia ortopédica relativa que requiere estabilización quirúrgica. Preguntas: ¿cuál es la estructura anatómica primaria afectada en la epifisiolisis femoral proximal? La fisis proximal del fémur, es decir, la placa del crecimiento. ¿Qué segmento óseo se desplaza en la epífisis capital femoral deslizada? El cuello femoral se desplaza respecto a la cabeza femoral. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar epífisis capital femoral deslizada? La obesidad durante la adolescencia. ¿Qué movimiento de la cadera se encuentra más limitado en esta patología? La rotación interna. ¿Por qué el dolor puede presentarse en la rodilla en pacientes con epífisis capital femoral deslizada? Por dolor referido secundario a la inervación compartida entre cadera y rodilla. Recuerda, la epifisiolisis femoral proximal
también llamada epífisis capital femoral deslizada, es un diagnóstico mecánico, no inflamatorio ni infeccioso. En el STED1 piensa en epífisis capital femoral deslizada cuando veas adolescente con obesidad y dolor de cadera, muslo o rodilla, y rotación externa en reposo, con pérdida de rotación interna. El concepto clave es siempre el mismo: falla de la placa de crecimiento que permite el desplazamiento del cuello femoral respecto a la cabeza, generando dolor y limitación funcional progresiva. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.